Todos bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es viernes 30 de junio y vaya qué viernes nos ha tocado vivir a todos los amantes de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho. Hoy hemos visto muchas acciones que llevan a pensar que, bueno, la libertad se está perdiendo. Karina, bienvenida. Karina Mariani desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Maybor? Sí, la verdad que estamos teniendo una noticia. Con Venezuela nos pasa siempre lo mismo. Esperás lo peor y aún así te sigue sorprendiendo y te sigue decepcionando. Acabamos de tener una noticia terrible y es que han inhabilitado a María Corina, quizás la única real opositora al régimen, para participar en las elecciones. Nos gustaría saber ¿cuáles son los cargos? Se habla de una investigación patrimonial y ¿cuáles son los caminos? ¿Qué es lo que va a hacer la comunidad venezolana e internacional frente a esta barbaridad, este atropello? Así es, bueno, no sabemos si va a ser algo, porque en muchos otros países también se está diciendo y se está señalando qué organismo internacional puede participar en esto. ¿Los venezolanos van a aceptarlo? ¿Hasta qué punto el venezolano común y corriente puede pelear contra eso? Tomando en cuenta que el régimen es el que tiene las armas y los mercenarios para matar a la gente. Vamos a darle la bienvenida a Vladimir Petit, profesor, director del Instituto Universitario GT, vamos a llamarlo así, internacional. Bienvenido, Vladimir. Muchas gracias por estar con nosotros en la discusión sobre este tema de la inhabilitación por 15 años de María Corina Machado. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias a mi hermana Maybor Petit y a Karina por recibirme. Yo soy la encargada de aclarar que no es así. No, este programa va a ser un saludo a Diosdado Cabello. Sí. Se encarga de propiciar. Está convencido de eso. Quiero contar a mis compatriotas, los queridos Vladimir y Maybor tienen el mismo apellido, más no son familia, pero Diosdado Cabello está convencido de que sí, le ha salido varias veces a decirlo. Digamos, parte para que se entienda la capacidad que tiene este pobre tipo de entender la realidad, se maneja con estos parámetros. Sí, Vladimir, señor. Qué día nefasto. Nefasto, pero es un día revelador y es un día que yo creo que puede marcar un antes y un después. Y si me permiten, comienzo por introducir algunas observaciones a esto. Adelante, por favor. Todos los que me escuchan, es un día aciago, pero sumamente revelador. Revelador porque, en primer lugar, María Corina desde hace tiempo viene advirtiendo que su verdadero rival en la primaria era el gobierno chavista, era el chavismo, que era el verdadero hacedor de todo detrás de las bambalinas en las primarias, en contra de ella. Y aquí queda la demostración clara y evidente, en primer lugar. En segundo lugar, ella ha advertido que nada la va a detener para llegar hasta el final. Y esto es un obstáculo más. Por lo tanto, siendo un obstáculo más, va a recibir el tratamiento de una amenaza que se va a convertir en una gran oportunidad. Y la tercera cosa reveladora es que yo le pido a todo el que me escucha y me ve, que son muchísima gente que están pendientes pues, de este programa tan querido, que piensen lo siguiente: ¿cómo estará la situación en el crecimiento, con el crecimiento de la candidatura de María Corina? Que Maduro se juega toda su carta, su mayor bala de oro electoral, se la juega de una vez. Fíjense bien, ¿por qué? Varias razones podríamos, o varias respuestas podríamos conseguir a este cuestionamiento. Uno, quieren intentar detener el crecimiento explosivo de María Corina, sobre todo en la calle. Dos, para que fructifique alguien más afín a ellos, o más cercano o extorsionable por ellos. Dos, porque así creen ellos que reconducen la candidatura del sector opositor hacia nombres que ellos manejan con mayor tranquilidad. Y tres,
porque quieren implotar la primaria de ella, y esa es la razón por la cual ellos vienen diciendo que no va a haber primaria, sino que van a tratar de que haya un consenso. Pues no. María Corina va a llegar hasta el final, va a insistir en contarse, ya se inscribió. El momento en que va a competir, está compitiendo además, entre otros, con otros inhabilitados. Y porque el gobierno y porque el pueblo venezolano ahorita tiene una oportunidad de oro de darle un golpe a la mesa. ¿Por qué? Porque si la persona con la cual viene entendiéndose, con la persona que viene en crecimiento, la candidata con la cual ha hecho match y que viene sostenidamente reventando las encuestas, le hacen esto, ¿okay? Esto realmente es una afrenta contra las expectativas del pueblo venezolano y por lo tanto el pueblo venezolano tiene razones para, lo voy a decir en correcto venezolano, arrecharse y arrecharse de verdad. Lo cual lleva a la disquisición entre los gobiernos de izquierda con la guerra cultural por detrás. Siempre tratan de utilizar un mecanismo que se llama el miedo paralizante. Entonces, es el miedo que trata de evitar que haya progresión del descontento, vehículo para sacarlos, instrumento y candidaturas para darle un jaque mate. Pero aquí pueden terminar logrando, es más bien un miedo enervante, que es cuando la gente del miedo lo transita brevemente y pasa hacia el coraje, la molestia, la indignación y la explosión. No estoy hablando de explosión social, sino explosión electoral y política. Así que creo que estamos en un turning point de la situación, un momento tremendamente revelador y delicado, pero que ellos han puesto, ellos han querido detonarlo con suficiente anticipación, pero se han jugado su mayor bala de oro. Así que yo les diría, Rocky comenzó a entrenar y la gente se le pegó atrás. Ahora quieren impedir que combata por el cinturón de los pesos pesados. Déjenme decirle algo. Yo estoy seguro que Rocky se va a montar en ese cuadrilátero a como de lugar. Y es su decisión. Y espero que además la gente entienda que no es momento de tener miedo paralizante, sino de pasarlo a miedo enervante. Vladimir, ¿cuáles serían las vías que quedan desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta que el régimen controla el Consejo Nacional Electoral, el tribunal y los mercenarios en la calle, la Fuerza Armada, que es un instrumento del régimen, para que María Corina pueda llegar hasta el final? Aquí no hay nada jurídico, Mayo. Nada. Si hubiese algo jurídico, vamos a buscarle una explicación a esto. María Corina, una mujer de bien, la inhabilitan hoy. Y Tarek El Aissami está tranquilo en su casa, ¿okay? Sin ningún tipo de inhabilitación ni nada. O sea, aquí no hay nada jurídico. Esto es una maniobra política clara. ¿Qué le queda a ella? Combatirlo no jurídicamente, sino políticamente. Fíjate, el gobierno tiene varios problemas pendientes con varios escenarios en los cuales quiere avanzar. Pero el mayor problema que tiene es con los Estados Unidos, ¿okay? Vamos a ver, miren, los Estados Unidos lamentablemente es un imperio ensimismado, un gigante que él mismo escogió esposarse frente al mundo y un gigante que juega torpemente. Vamos a ver si esta vez juega con alguna otra carta. Pero lo real es que esto es un problema de presión política que hay que implementar a nivel mundial y a nivel interno. Y seguir hacia adelante, porque aquí no hay nada jurídico, nada. ¿Cómo no cubrir la formalidad de apelar y tal, pero eso no va a llevar a ningún lado? Aquí el problema es eminentemente político. Y como político necesitamos el apoyo mundial, el apoyo de las grandes fuerzas del mundo y especialmente del gigante adormecido que se ha autoesposado. Y que ha hecho una reunión en Qatar con nada menos y nada más que Jorge Rodríguez, y que nos enteramos por un periódico español, pero el asesor de la Casa Blanca de Joe Biden, Juan González, que también ha estado en Venezuela
para reunirse con el dictador Nicolás Maduro, ahora sostiene encuentro en Doha para conversar asuntos relacionados con el proceso electoral venezolano. Adelante, Karina. Te quería consultar, Vladimir, algunos aspectos, ya que estabas hablando del marco internacional, considerando la esperanza relativa que uno puede poner en la gestión de Biden. ¿Cómo ves el resto del apoyo que puede brindar el mundo? Si ya han tenido repercusiones y repercusiones positivas respecto de esta presión de la región, de nuestro continente, y también, sobre todo, supongo que Europa es la que tendría que presionar más fuertemente, ¿no? Sí, claro, mira, para bendición de todos, el gobierno de España está por cambiar, que es una especie de locomotora importante dentro de la Comunidad Económica Europea, porque el gobierno de Francia siempre ha sido más cuidadoso, más taciturno y tal, pero el español sí, es un instrumento fenomenal, y el próximo gobierno que se avisora es un gobierno muy amigo, además va a ser un gobierno de derechas. Así que tenemos la esperanza de que eso sea un gran factor de presión, porque además ellos han sido de los que más han tratado de que haya diálogo y negociación. En el continente ya se han recibido las primeras reacciones de gente del sur, de Argentina, Uruguay, Paraguay, y comienza a verlos de Centroamérica. A todos hay que darle las gracias, a todos hay que de verdad pedirles que sigan insistiendo, pero particularmente estamos muy, muy pendientes de la reacción del gobierno americano. Y estamos diciendo particularmente porque el gobierno americano no se puede comportar como los fenicios modernos. Entonces, no es posible que esto se vaya a arreglar con una cosa comercial y algunas liberaciones menores, sino que esto es mucho más profundo que eso, y tiene que estar sobre la mesa de negociación un acuerdo que permita concurrir a unas elecciones limpias. Y para hacer unas elecciones limpias tiene que ser sin inhabilitaciones, sin interferencia política de un CNE avieso. Y aquí el gobierno creo que está preparando esa negociación, elevando el costo-oportunidad. Me voy a explicar. Con lo de María Corina, con lo del CNE pendiente, que otra jugada del gobierno. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Elevar el costo de oportunidad y jugar el todo por el todo. Básicamente decir que si quieren que compitan en condiciones más o menos equilibradas, tienen que quitarle a ellos todas las sanciones, pedirle perdón y arrodillarse. Ahora, aquí es un problema también de negociadores. O sea, esto no es una negociación más difícil que la de Bosnia y Herzegovina, la de Daytona, y sin embargo se pudo hacer brillantemente. Pero para hacer eso se necesitan el concurso de dos fuerzas importantes. Una, la de los americanos; dos, la de la Comunidad Económica Europea, pero además se necesita con cierta estrategia, porque estos tipos saben a lo que juegan y además le tienen cogido el miedo, el pulso al mundo, en cuanto a que ellos generan cierto miedo. Y resulta que lamentablemente el mundo vive un momento en el cual los liderazgos mundiales están en jaque. Por un minuto, imagínense que la señora Thatcher estuviera fuera el primer ministro de UK. Por un minuto, imagínense que Aznar ya estuviera encargado de la presidencia del gobierno español. Por un minuto, imagínense que el presidente de los Estados Unidos fuera alguien que tuviera más claro de dónde está y dónde se libran las guerras. Por un minuto, imagínense que el gobierno colombiano, en vez de estar en manos de Petro, estuviera en manos de Pastrana o de Uribe. Hubiese otro mecanismo, pero lamentablemente el mundo se encuentra en un momento en el cual hay un enorme vacío de liderazgo, y que la invitación también es que alguien suceda o alguien surja y pueda en este momento tratar de copar, de llenar ese vacío. Lamentablemente ellos aprovechan ese vacío y lamentablemente el mundo ha dejado que lo aprovechen. Es muy triste eso, porque en la medida en que va avanzando,
y quiero llamar la atención no solamente de los que nos están viendo, sino de otras personas que se han dedicado a la negociación y resolución de conflictos y que han participado abiertamente en muchos de esos procesos negociadores que pueden llevar a la transición a los países. Pero en el caso de Venezuela, Vladimir, Karina, quiero hacer un llamado porque Estados Unidos se reúne directamente con el régimen. Lo ha hecho en varias oportunidades. Y ahora en Qatar, pues cuya naturaleza como país mediador no puede ser la mejor. Se había discutido, se estaba planteando el hecho de que volviesen a México, cuya, si se quiere, imparcialidad no está garantizada con Andrés Manuel López Obrador, pero sin embargo se estaba haciendo ahí. El grupo de Noruega, del Reino de Noruega, también ha estado trabajando. Pero la misma Casa Blanca ha señalado que necesitan el petróleo, que quieren el petróleo. Y Juan González tiene una línea, si se quiere, ideológica que se parece mucho a la de las izquierdas latinoamericanas, porque forma parte de ese grupo. Entonces, no sé si se puede esperar algo de una negociación de este tipo con la Unión Europea, con Borrell, por ejemplo, o con la ONU, con el señor Antonio Guterres. Fíjate, yo tengo una gran ilusión por dos factores. Primer factor es que va a haber elecciones pronto en España y va a haber un cambio radical de timón. Al haber un cambio radical de timón en España, los españoles van a forzar que haya un cambio radical de timón en la Comunidad Económica Europea, en la Comisión Europea. Yo tengo una gran ilusión con eso. Con lo otro, los americanos, pues estos americanos han demostrado ser sumamente interesados en sus problemas económicos, en sus intereses económicos, primero que nada. Y pareciera que más allá no tienen, pero el próximo año tienen elecciones. Y el lenguaje del opositor más radical a ellos incluye, entre otras cosas, actuar decisivamente, protagónicamente en las conversaciones con nuestro país, con el gobierno chavista. Así que esto es un problema también de política, estamos claros, pero yo no veo la película al día de hoy. Yo creo que lo que nos interesa ahorita al día de hoy es que María Corina participe en la primaria y las gane por abuso. Y con esa fotografía por delante, ahora vamos al segundo paso. La historia de María Corina en la política ha sido la historia de un paso a la vez. Recuerda cuando ella se fue de la MUD, porque digo que eso era intransitable y porque además la MUD estaba sirviendo a intereses más allá de los de la oposición. Fíjate que tuvo que recorrer un enorme desierto político de años. Sin embargo, sabía ella y sabíamos la verdad, la gran mayoría de los que la vemos con admiración, que este momento histórico y estelar se iba a presentar. ¿Y cómo será el momento de histórico y estelar? Que donde usted ponga a María Corina, sale gente hasta debajo de las piedras, a seguirla, a llorar con ella, a abrazarla. Casi ella no habla, porque es la gente buscando esperanza. ¿Y cómo será la situación en Venezuela? Que el gobierno hoy, 30 de junio, se juega esta. Pero además, ¿cómo será que el gobierno ha dejado en ridículo a sus amigos que estaban que están dentro de la oposición, cuando les retiró el apoyo porque no pudieron frenar a María Corina y entonces decidió que el CNE no participara? Y dos, ¿cómo será lo que está pasando? Que ahora los vuelve a ridiculizar porque el hermano mayor está básicamente decidiendo quién va a ser el candidato opositor hipotéticamente legítimo para enfrentar a Maduro en las próximas elecciones. O sea, esto es el colmo del descaro, y la gente en Venezuela, ante el descaro, tiene la posibilidad de proceder generando o convirtiendo esta terrible amenaza en una de las oportunidades más estelares de la historia del país. Vladimir, te quería consultar, te consulté antes por el aspecto externo.
vos estás dando un panorama de lo que fue la oposición venezolana en todos estos años por fuera del enorme coraje y valentía de María Corina. No siempre fue así con el resto de la oposición y posiblemente sean gran parte el problema. Entonces, ¿cómo ves lo que era la competencia de la primaria con María Corina frente a esta noticia? ¿Con qué ímpetu pensás que lo van a combatir, más allá de la declaración inmediata que sabemos que tiene que ver con que es casi de forma? Pero ¿cómo lo ves realmente? Fíjate, tu pregunta es brillante. Permíteme. ¿Qué van a jugar los factores afines al gobierno frente a lo que están haciendo con María Corina? En primer lugar, van a jugar a decir, bueno, mira, ella no puede ir porque está inhabilitada, no debería permitir que se contara. Entonces lleguemos a un acuerdo nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Entre comillas. Los que están retratados por el régimen, los que están sometidos por el régimen, los que están agarrados por la esférica del régimen, o algún otro pues que no esté en esas condiciones, pero digamos que no tiene el impacto de calle que tiene ella. Entonces, ahora estos políticos van a tratar de sacarle rédito político a la inhabilitación, que es una jugada política del el que realmente está combatiendo contra ella, que es el gobierno chavista. ¿Ves? Entonces, esa va a ser la reacción natural, no tengas duda de eso. No es que van a rasgarse las vestiduras, no, nada. Sino van a tratar de que a rey muerto, rey puesto. Resulta que no está muerto. Entonces, ¿por qué no está muerto? Porque realmente quien puede en Venezuela, por encima de la legalidad está la realidad. ¿Por qué? Porque en Venezuela la legalidad la impone el chavismo y la ley que sirve para uno no sirve para otro. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la disquisición no va a ser en tribunales. El problema va a ser en la calle. Hoy, en cada sitio de Venezuela ya se está hablando de qué es lo que está pasando. Yo les invito a que vean las imágenes en Barinas, tierra natal del comandante Chávez, donde hoy está la gente en las calles y con mayor efusividad después de saber lo de la inhabilitación. Entonces, ahora hay que darle tiempo al pueblo de Venezuela para que se manifieste y mande su mensaje. Y el pueblo de Venezuela diga a qué está dispuesto. Y si el gobierno quiere de una vez cazar una pelea terriblemente dura, en la cual además ellos van con la fragilidad extrema de tener un rechazo de más del 80% de los venezolanos, estarán escogiendo un camino que puede conducir a cualquier desenlace. ¿Sabes algo, Karina? En béisbol, nosotros en Venezuela somos muy beisboleros, a pesar de que amamos el fútbol, pero la verdad es que el deporte nacional es el béisbol. En béisbol hay un dicho famoso, que es que hay que poner al hombre en tercera, porque con cualquier flycito entra. Es decir, con cualquier cosa, con cualquier jugada o cualquier confusión, la carrera se puede anotar. Entonces, nosotros tenemos que seguir hacia adelante y poner a María Corina en tercera. ¿Por qué? Porque con cualquier flycito entra. Y aquí queda mucha agua por correr debajo del puente. Es que a mí lo que me extraña, yo me esperaba esta jugada después de las primarias o en la inminencia de la celebración de la primaria. ¿Por qué la adelantan tanto? Bueno, varios factores. Primero, desesperadamente los alacranes van a pedir ayuda. Es decir, el alacrán fue a buscar a su protector, a su manager, decirle, mira, actúe, hermano. Nosotros no podemos con esto. Primero. Segundo, el manager ya había dejado en claro que no confía en los jugadores que están en el terreno de juego para frenar al tsunami que se ha hecho en torno a María Corina. No confían. Por eso le retiraron lo del CNE. Pero ahora, esta jugada. Entonces, el que está en el tablero de juego, el que está en el otro lado del tablero del ajedrez, es el chavismo. Y por eso María Corina dijo, mire,
mi verdadero enemigo en las primarias no son estos que le están presentando. Mi verdadero enemigo en la primaria es el que está detrás de todo esto. Es el chavismo. Y el chavismo se está apresurando a jugar. Pero, ¿por qué juega con tanta anticipación? Así estará pasando lo que está pasando en Venezuela. Así estará pasando lo que está pasando en Venezuela. Mira, los amigos del chavismo que están en la oposición, tú sabes lo que dicen, que las imágenes son trucadas y que María Corina es mantuana. Karina, mantuano eran los blancos criollos más o menos influyentes en la época de la colonia. Entonces, fíjate, la primera cosa de que son imágenes trucadas, toda Venezuela, tú llamas a cualquier familiar en Venezuela y te dice que donde esa mujer se para o dice que va, sale la gente a verla y abrazarla. Así que no hay imagen trucada. Y lo segundo es que cada vez que le dicen mantuano, ella da las gracias porque el primer mantuano fue Bolívar, que era criollo en la colonia y capitaneó la independencia de Venezuela. Así que muchísimas gracias por esas cosas que dicen. Esos son flores. Así que esta mujer es mucho más inteligente y valiente de lo que se imaginaba. Y así viene dando demostraciones de no ser extorsionable, de no ser, de que no se vende, y que además aquella cosa que puso en moda un triste líder hipotéticamente opositor de Venezuela, de que había que doblarse para no partirse, no aplica a ella. Vladimir, hay un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tocar cualquier país de América Latina, pero particularmente Venezuela, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo crees tú que María Corina se ve, tanto en las filas como en los grupos medios? Porque ya en los altos sabemos que no hay como mucho espacio porque está todo lleno de corrupción y criminalidad, o buena parte. Brillante pregunta, brillante. El mayor stakeholder que hay en Venezuela ahorita, en términos de, si tú buscas dos criterios, de influencia y poder de cohesión, el mayor stakeholder, porque puede cambiar el curso de los acontecimientos, es la Fuerza Armada. Ahora voy a hablarte de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada venezolana es una Fuerza Armada altamente politizada, pero donde hay dos sectores plenamente diferenciables. Es decir, imagínense por un minuto que son dos componentes que no están difuminados, sino que están perfectamente diferenciados. O sea, tú puedes agarrar un componente y otro. El componente de la clase alta de la Fuerza Armada, los altos mandos, eso tan acomodado, tan gordo, ¿okay? La talla del uniforme promedio en Venezuela es 2XL o XL, ¿me entiendes? Eso te habla de cómo estará el apresto operacional, te habla además de que tú ves mientras los militares colombianos, mientras liberaron la guerra con la guerrilla, estaban fit, o los militares de otros países, son unos tipos estilizados. Tú agarras un militar judío, Israel, y tú lo ves que el tipo está en plenas condiciones porque vive de eso, entre otras cosas, entrenarse para un momento hipotético, para hipótesis de defensa. Estos no, estos tan gordos, tan involucrados en los intereses, en intereses bastardos, están coludidos con el crimen, están además premiados por el chavismo. Pero tú buscas los mandos medios y bajos y esos están ladrando, pelando, tratando de hacer emprendimientos por su cuenta, con familiares que le dicen que no hay agua, no hay luz, no hay teléfono, y que ellos con ese verde para arriba y para abajo, militar, y que están haciendo, y que cuando a los propios familiares van y le dicen que la opinión del público venezolano, que durante muchísimos años el pueblo venezolano alabó su Fuerza Armada y lo veía junto con la Iglesia Católica como las dos grandes reservas institucionales del país, hoy en día los ven con total desprecio. Y eso
los familiares de los militares lo transmiten a los mandos medios y bajos. Yo te voy a contar algo, les voy a contar algo que es que no es que me lo contaron. Lo viví yo con ella hace 5 años. Hace 5 años, en Táchira, que no estábamos interesados en que mucha gente viera que era ella. No estábamos interesados. Queríamos pasar desapercibidos. Que fue cuando ella pudo verse con el presidente, con el entonces candidato Duque, que fue presidente de Colombia. Entonces, como te digo, nadie me lo contó, yo estaba ahí. Entonces, una oficial de la Guardia Nacional la reconoció, una oficial media baja, la reconoció y se le acercó. Cuando yo la veo que se acerca, fin del mundo, pues, se acabó el encuentro con Duque, que era en la frontera. Pero había que hacerlo confidencialmente porque este gobierno, así como inhabilita, detiene, sabotea, etc. Y la mujer se acercó y se le cuadró. Es decir, se le cuadró es que le hizo el saludo marcial. Bueno, mis ojos no dan crédito, ¿no? Bueno, al rato, ella se fue y trae a 3 más oficiales medio bajos. Los 3 oficiales medio bajos, ustedes saben lo que querían. Abrazarle y decirle que toda su familia va a votar por ella. Que ellos no sabían si podían hacerlo porque el voto en Venezuela no era secreto. Así mismo lo dijeron. Porque tarde o temprano iban a votar por ella. O sea, eso le viene pasando además a María Corina en todas las alcabalas del país. Porque además, como le impiden viajar por avión, una cosa curiosísima, pues, ella no tiene derecho a viajar por avión. Entonces, como no tiene derecho a viajar por avión, ha viajado por tierra más que nadie. Entonces, en todas las alcabalas del país, o se le acercan o le dicen, siga adelante, eche para adelante, esto no se aguanta, esto se está cayendo. Así mismo, ese es el sentir de la oficialidad media y baja, que por cierto no son los que están en el programa de Diosdado, de comparsa, sino que si tú veas lo que están en el programa de Diosdado, la gran mayoría están por órdenes y los oficiales superiores, véanlo para que ustedes vean y calcúlenle la talla. Y ahí ustedes sacan la cuenta de qué estarán haciendo. Pues. ¿Me entiendes? Porque los ejércitos viven no de la capacidad de sofocar a los civiles. Los ejércitos están pensados, ahí lo ves tú. Fíjate, aquí tiene varios gordos, ¿eh? ¿Estás viendo? Eso sí, salen todos, pero con todas las condecoraciones y tal. Esas condecoraciones, déjense, mira, mejor arrime de bola criolla. ¿Por qué? Porque el ejército venezolano no pelea una guerra desde la invasión del Falque. ¿Me sigue? Entonces, esta gente, la hipótesis de guerra de ellos es una hipótesis de guerra política y es contra la oposición. Pero deberían estar preparados, deberían estar más bien entrenándose ¿qué? En cómo hacerle frente a la FARC, cómo hacerle frente al ELN, cómo hacerle frente en una hipótesis de una invasión, cómo recuperar el Esequibo para Venezuela. Entonces, en vez de hacer todo eso, lo que viven es pendiente que si de la gasolina, el agua, el gas, el comercio de esto y el comercio de lo otro. Pero el oficial de clase media y baja, el oficial medio y bajo, ese está ladrando y comiéndose un cable de la necesidad. Y con él, su familia. Entonces, si me preguntas, yo te digo que esto que han llamado revolución ha llenado las arcas de ese poco de gordos que están en la clase, en la oficialidad alta, y han saqueado las arcas, como dice una vecina mía, han saqueado las arcas y las han dejado exiguas del pueblo venezolano. Y parte de la oficialidad media y baja es pueblo venezolano. Así que en Venezuela, cualquier cosa puede generar un debate interno. Un debate interno. Y así como hubo debates internos en abril del 2002, así como hay en otras ocasiones, yo creo que estoy seguro que hay un profundo debate en cada hogar venezolano que tiene un oficial. En cada hogar venezolano que tiene que inventársela para llegar a final de mes.
en cada hogar venezolano en donde el cheque de pago o la transferencia de pago de quincena y de último de un oficial medio o bajo venezolano es risible frente a los costos en Venezuela. Entonces, esto les dije primero que me extrañaba muchísimo que el gobierno se lanzara una jugada así en un momento de extrema fragilidad. Y lo reitero, es un momento de extrema fragilidad para el gobierno venezolano. Que si otro gobierno fuera el de los Estados Unidos y que si otro gobierno ya hubiese en España a manera de locomotora de la Unión Europea, otro gallo cantaría. Bueno, y si otro gobierno estuviese en Colombia. Así es, pero bueno, vamos a esperar porque creo que esto es apenas una de las entradas que teníamos de estos escenarios nefastos, pero que de alguna manera pueden verse en una posición un poquito más positiva. Vladimir, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes dos, mil gracias, de verdad, es un placer siempre saber de ustedes, que yo los sigo, y saber además, verme con ustedes dos, me han hecho el día, la semana y el mes. Okay. Así que mucho cariño, un gran placer, Karina, y un besote a mi hermana Maybor Petit. Sí, para que se les retuerza el estómago a los generadores de mayores falsas narrativas del país. Claro, le diré a la familia, pues, que estuvimos juntos. No, pues, un abrazo. Y un abrazo, Vladimir, muchas gracias. Esto es apenas el primer tiempo de fútbol y comenzando el juego, pero apenas el primero o segundo inning de 9. Así que a los venezolanos hay que pelear esta. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, me gusta eso de pelearla, Karina, porque nosotros vamos a seguir peleando por mantenernos comunicados con ustedes, por mantenernos libres, por llevarles información sin ningún tipo de sesgo y sin ningún tipo de filtros. Karina, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, May, gracias y un abrazo a todos los venezolanos. Eso, hay que seguir que se va a terminar. Y mañana es la marcha. Recuerden a toda la gente que nos ve desde Argentina acompañar a todas las víctimas del terrorismo. Se merecen un lugar en la historia y hay que bajar a los que están allí de manera inapropiada. Karina. Un abrazo, Maybor, y los esperamos a todos mañana, 1 de julio a las 11 en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Gracias por la difusión. Bueno, un abrazo y nos vemos pronto.